Saludos, jóvenes estudiantes. Vamos a ver la unidad número 2 con el primer tema que es apeos, andamios y cimbras. Ok, aquí tenemos lo que vienen siendo las definición, un apeo y un apuntalamiento, ok, en una obra nueva y en rehabilitación. Estas son estructuras auxiliares que tienen el objetivo de sostener o descargar temporalmente algún elemento constructivo o un elemento estructural de un edificio que está teniendo problemas y detener los posibles movimientos o amenazas de ruina. Es decir, los apeos y los apuntalamientos nos van a ayudar o nos van a asistir sosteniendo ese edificio, esa columna, esa viga, etcétera, que está para que no ocurra ningún tipo de rupturas mientras se realiza la rehabilitación de una obra. Estos se utilizan para consolidar un edificio afectado por algún tipo de agotamiento estructural o bien en la ejecución de determinadas reformas o modificaciones en la estructura de un edificio, donde las obras demandan una estructura provisional que soporte las cargas y asegure su estabilidad. Los apeos son necesarios cuando hay deformaciones estructurales por grietas o por alguna rotura, si hay asentamiento de la cimentación por degradación de los materiales o por fallo del terreno, pero también se puede dar por causas externas como movimientos sísmicos, humedad, ataque de xilófagos. Xilófagos vendrían siendo eh, unidades biológicas, ¿no? Ya esto es de la parte de, pueden ser microbios, bacterias, etcétera, que pueden causar este tipo de rupturas. Por ejemplo, en la madera, el comején es un xilófago. Antes de optar por una u otra solución, hay que inspeccionar el entorno afectado y realizar un estudio previo, teniendo en cuenta las causas de los problemas, su posible evolución y tiempo de permanencia del apuntalamiento. Una vez evaluada la situación, se adoptarán las medidas de urgencia necesarias y se acometerán los trabajos de apeo. El apeo de las estructuras siempre se debe realizar de abajo hacia arriba, consolidando las partes inferiores y después las superiores. Ahora, los términos apeo y apuntalamiento suelen utilizarse indistintamente, pero no son lo mismo, son cosas distintas. Según la Real Academia Española, un apeo es la acción y efecto de apear o de sostener un edificio. Esto va a ser el armazón, madero o fábrica. Fábrica viene siendo un muro de ladrillos, con que se apea el todo o parte de un edificio, construcción o terreno. Mientras que el apuntalamiento es la acción y el efecto de apuntalar o poner puntales, valga la redundancia. Estos van a ser elementos hincados firmemente para sostener la pared o una pared que está desplomada o un edificio o parte del edificio que amenaza ya entonces con la ruina, ¿no? Estos suelen denominarse apuntalamientos a los elementos que transmiten las cargas mediante elementos verticales, como pues, los puntales. Hay otros elementos llamados pie derechos y enanos. Y apeos van a ser los elementos que transmiten la carga de modo inclinado. También se pueden distinguir como apuntalamiento a la acción de colocar elementos provisionales que asuman las cargas del edificio, y esto suele identificarse con trabajos de urgencia que pretenden evitar el desplome de ese mismo edificio. Y el apeo va a ser más bien como la acción de quitar cargas a la estructura de un edificio para absorber el nuevo sistema durante un periodo prolongado de tiempo, ya sea por una nueva construcción o por alguna reforma, ¿no? Por alguna remodelación. Entonces, tradicionalmente los apeos se realizaban utilizando piezas de madera. Actualmente, pues lo más habitual, lo más común que vamos a encontrar son elementos metálicos que, pues, por supuesto, admiten mayores alturas y mayores cargas que los elementos de madera. Tenemos distintos apuntalamientos metálicos como los puntales telescópicos, los puntales triangulares, perfil estándar y otros llamados mecanos.
Según su función y disposición de los elementos, los apeos pueden ser elementos verticales que contrarrestan las compresiones verticales, precisamente. Sirven para sostener elementos horizontales como forjados, viguetas. Pueden ser postes, pie derecho, zapatas murales, puntales, enanos. Tenemos elementos horizontales que pueden ser codales, piezas de sección circular, cuadrada o rectangular que tienen la función de mantener la distancia entre dos elementos. Suelen colocarse entre zapatas murales para ayudar a estabilizar. Tenemos algunos elementos inclinados que se emplean para el apeo de elementos verticales por medio de tornapuntas. Pueden ser tornapuntas, piezas de sección cuadrada o circular que transmiten las cargas a otras piezas horizontales o verticales. Entonces tenemos los apeos y apuntalamientos de emergencia cuando encontremos situaciones de riesgo en la edificación que ponen en peligro su estabilidad y habitabilidad. Se requiere el uso de estructuras auxiliares de carácter provisional. Van a ser los apeos y apuntalamientos precisamente. Se realizan en condiciones especiales en cuanto a la rapidez de ejecución. Tenemos algunos tipos de apuntalamientos en función de la parte constructiva que vamos a apuntalar. Tenemos para zanjas, para cimentaciones, apuntalamientos de pilares, apuntalamientos de muros, vigas, para forjados y voladizos, y también apuntalamientos para arcos, bóvedas y cubiertas. Aquí tenemos un ejemplo de apeos. Esto es en la Catedral de Santa María la Vieja durante una remodelación de esta estructura. Esto en Cartagena, España. Tenemos acá este llamado la Puerta de Fontelonga en Ferrol, España. Este es otro tipo de apuntalamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos el apeo en una bóveda. ¿Ok? Y por acá, aquí ahora tenemos los apeos en edificaciones. Pueden ser de este tipo. Tenemos los andamios, que esta es una estructura provisional construida de madera, metal o de ambos materiales que soporta unas plataformas que se utilizan en la construcción y reparación de edificios, adaptándolo a la altura del edificio que se construye. Tenemos algunos tipos de andamios, por ejemplo, la clasificación según su función de forma general. Tenemos los andamios de trabajo, que son aquellos utilizados en obras destinadas a soportar herramientas y a los propios operarios. El andamio de seguridad, que se utiliza para una protección de una zona concreta de una obra. Tenemos el andamio de servicio, que está destinado a facilitar el paso de los materiales y operarios en las distintas zonas de una construcción por medio de pasarelas y escaleras. Tenemos el andamio de uso público, normalmente una estructura desmontable y más bien destinada a un corto periodo de tiempo, soportando el paso de peatones y público en general. Están las cimbras, apeos y apuntalamientos, que de hecho son tipos de andamios. Estructura provisional, y la función principal es de sostener un elemento estructural en obra o como modelamiento de refuerzo en la construcción. Tenemos los cerramientos cubiertos. Algunos fabricantes disponen de estructuras desmontables que son a modo de techumbres para materiales y personas. Y otras estructuras, las que no están contenidas en los conceptos anteriores, por ejemplo, las torres para decorados y conciertos o pantallas para publicidad. Tenemos los tipos de andamiajes en obras. Una vez que ya hemos visto de forma general las posibles utilidades y funcionalidades, ahora nos vamos a centrar en los tipos de andamios para construcción con las siguientes clasificaciones, que va a ser según el tipo de fabricación. Tenemos el de fabricación tradicional o a mano. Tenemos el de prefabricación en serie. Según el material predominante de su estructura, pueden haber andamios de madera, andamios metálicos, mixtos, andamios de fibra y andamios de bambú que son muy utilizados en zonas de Asia. Así ya puse aquí, zonas de Asia. Bien.
Tenemos la clasificación según su forma de apoyo, como andamios de plataforma autoelevadora, andamio de apoyo simple, andamio anclado, andamio embolado y andamio colgante. Según su uso, tenemos andamios de interior, andamio de fachada, estructural, para circulación, para actos públicos. Según su sistema, por la importancia de este aparato, queremos clarificar conceptos y aportar un poco más de información relevante sobre los diferentes tipos de andamiajes, atendiendo a su sistema estructural. Entonces tenemos los tipos de andamio de doble pie derecho simple, que es utilizado en trabajos pequeños y de poca altura, que comprende la estructura más simple con materiales de madera y aluminio o de acero. Este descansa en el terreno mediante una doble hilera de pies derechos, prácticamente en desuso, pasando a utilizar los andamios tubulares de pequeñas dimensiones. Y tenemos los tipos de andamio, los andamios tubulares, también llamados andamios europeos o unidireccionales. La estructura comúnmente más utilizada en obras sobre eh, paramentos, de fachadas rectas y simples que no tienen rosetas, ningún otro tipo de sistema de unión, para acometer barras en ángulos diferentes. También hay de dimensiones reducidas con ruedas. Entonces vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos, ¿verdad?, los ejemplos de andamios. Okay, tenemos el de que está abajo, que está apoyado. Tenemos otro tipo de andamios, que está en el multidireccional metálico modular, que podríamos decir es una estructura que se adapta a la fachada, por ejemplo, para utilizarlos en edificios con fachadas curvas o como un andamio de fachada estabilizador. Corresponde a un sistema estructural más complejo con la posibilidad de variar el ángulo entre la unión de varios módulos por medio de la roseta que acometen las barras. Así se ve un andamio multidireccional metálico modular. Vemos aquí en la primera imagen, se van conectando entonces por varios nodos, lo que le da la posibilidad de incluso, o sea, tomar una curvatura y amoldarse a lo que sea que se esté trabajando. Tenemos el andamio colgante, son estructuras de andamiaje suspendidas en el aire y colgadas normalmente de las azoteas o cubiertas de los edificios. Tenemos el andamio de plataforma autoelevadora, compuesto por una plataforma de trabajo que tiene un sistema de desplazamiento vertical. Y, por supuesto, tenemos las cimbras. Entre algunas de las definiciones de cimbras, podemos mencionar que es un armazón de madera, un armazón metálico o de otro tipo de material que sostiene provisionalmente el peso de un arco, una bóveda o cualquier otra estructura durante el proceso de construcción de la misma, y que tiene una curvatura interior de una bóveda o arco. Entre los tipos de cimbra tenemos la cimbra de ladrillo, cuando se trata de arcos de ladrillo para la formación de puertas, ventanas. Las cimbras se pueden hacer de ladrillo. A tal fin se utiliza una tabla de la misma longitud que la luz del arco y dicha tabla se introduce entre las paredes o pilares que sirven de estribo y se apuntala. Tenemos las cimbras de madera, que se utilizan con bastante frecuencia según las dimensiones del arco o la bóveda, la forma que éstas presentan y la carga que tengan que soportar. Por lo general, las cimbras de madera se componen de dos o más cuchillos unidos entre sí por medio de correas y un entablado. Tenemos las cimbras para concreto aparente. Para obtener un perfecto acabado de las piezas colocadas con madera, pueden seguirse varios procedimientos según el efecto final que se desea obtener. Y tenemos también las cimbras especiales, que pueden quedar comprendidas dentro de este grupo aquellas cimbras que se ejecutan para colar formas especiales que no son las anteriormente descritas. Para muchas de ellas el trabajo de moldeado es más importante que el trabajo de colocado y el proyecto de las mismas debe hacerse estudiando perfectamente todos los detalles. En general tiene un costo muy elevado dado que se necesita contar con carpinteros especializados en este tipo de trabajo. Tenemos las cimbras rodantes, que cuando tiene que efectuarse en una obra el colado de una serie de elementos iguales, tanto como en sección como en longitudinales, se utilizan comúnmente las cimbras de este tipo. La cimbra rodante es muy útil en la ejecución de una serie de trabajos durante la construcción.
En todos ellos, en lugar de cimbras, toda la superficie a cubrir se construye a modo de una sección solamente, la cual es montada sobre camiones, carros o estructuras horizontales, permitiendo así el deslizarse. Y tenemos las cimbras deslizantes, que tienen su mejor exponente en la cimbra utilizada para la construcción de chimeneas, para lo cual se habilita un juego completo de cimbras de aproximadamente 1,5 metros de altura para todo el perímetro. Se efectúa el colado continuo sosteniendo y elevando la cimbra por medio de gatos manuales o eléctricos. Esta cimbra adopta una sección triangular truncada, siendo más ancha en su parte inferior con objeto de evitar que se pegue al colado. Unas recomendaciones particulares: a montar la cimbra con todos sus elementos, con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Construir las cimbras con tubos o perfiles metálicos, según se determine en los planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, las piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno. Debe existir un encargado que controle que los montadores utilicen un arnés de seguridad de doble anclaje contra las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma. Subir los componentes de la cimbra sujetados con cuerdas con gancho cerrado. El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos. Arriostrar las torres de la cimbra entre sí, y los usos tienen que respetar el límite de elevación de la cimbra, debería decir aquí, y revisar periódicamente el estado de la cimbra. Estas son algunas recomendaciones. Tenemos ejemplos de cimbras, como se ve, aquí podemos ver esta en este edificio y esta otra en un puente. Bien, ahora veamos el tema de patología y reparación de cimentaciones. Algunos criterios generales de intervención en cimentaciones, ¿no? Es que tiene básicamente dos objetivos. El primero es el de detener y corregir las deformaciones y eliminar o controlar las causas que la originan. ¿Ya? La eliminación de las causas de los fallos es una operación inevitable para que nuevos problemas no vuelvan a aparecer, aunque no siempre se puede realizar de manera total. Otra operación es la de restituir el edificio a su posición original, aunque se trata de un método complicado y costoso, con lo que se limita a casos extremos. Existen distintos tipos de intervenciones. Están las intervenciones superficiales y las intervenciones profundas. También se trata como un tema aparte el caso de los muros de sótano por su carácter intermedio entre cimentación superficial y profunda. Otro grupo aparte de intervenciones son las que actúan sobre el terreno de forma complementaria a una intervención directa o individualmente. En el caso de las cimentaciones superficiales, existen tres tipos básicos de actuación. Tenemos el de refuerzo, que se utiliza cuando el área de apoyo es suficiente pero la cimentación es insuficiente. Tenemos el de ampliación, cuando la cimentación es adecuada y se conserva bien pero no tiene suficiente área de apoyo. Y tenemos el de sustitución, cuando ni el refuerzo ni la ampliación son viables por excesivo deterioro o complicaciones de realización. Tenemos el refuerzo mediante inyección, que esto consiste en rellenar con mortero de cemento los huecos en el macizo de la cimentación. Al fraguar el mortero, el macizo de cimentación adhiere cohesión ganando resistencia suficiente para seguir cumpliendo su función. Este sistema es adecuado en edificios antiguos que poseen macizos de cimentación de mampostería en seco, gravas o incluso cascote, que como mucho pueden tener un aglomerante degradado y bajo en dosificación. También puede ser utilizado en algunos hormigones demasiado pobres, de mala granulometría y con muchos huecos. Los espacios huecos deben estar comunicados para que funcione la inyección. El refuerzo por inyección tiene la ventaja de que la puesta en carga queda hecha en la misma operación. El mayor problema lo encontramos en que es una operación ciega y no se puede saber si ha quedado correctamente inyectada toda la masa. Si el terreno colindante es permeable a la inyección, esta puede perderse en huecos innecesarios y no ser efectiva. Para evitar esto,
La inyección debe comenzar en el fondo y el contorno de la cimentación, esperar su fraguado para conseguir una franja impermeable y terminar la operación, siempre de abajo hacia arriba, controlando el volumen de mortero usado. Si existe la posibilidad de fuga, se puede solucionar hincando tablestacas o construyendo muretes auxiliares alrededor del cimiento. Tenemos el refuerzo mediante introducción de armaduras. Este tipo de esfuerzo consiste en introducir armaduras adicionales taladrando el cimiento lateralmente. Posteriormente se tensan las armaduras y se inyectan con resinas produciendo un post tensado de la zapata. Esto es una operación delicada ya que los taladros deben tener gran precisión de ejecución. Es una solución utilizada cuando hay zapatas compuestas por un hormigón de calidad suficiente pero con una sección de acero insuficiente para soportar los esfuerzos de flexión y solo es válida si la zapata no presenta rotura alguna. Tenemos la ampliación lateral de cimentación, donde tenemos dos tipos. Como su nombre lo indica, esta reparación consiste en ampliar la zapata para aumentar la superficie de contacto con el terreno. Si es posible, se aumenta también el canto por encima de la zapata, ya que no es recomendable que la nueva zapata tenga un canto demasiado pequeño en relación con su vuelo. Existen dos tipos de ampliación. Está el ensanche del cimiento en su plano, cuya trabazón puede conseguirse mediante bulones, resinas, el dentado de la junta de contacto o el acuñamiento de forma, y el puenteo del cimiento por encima, transmitiendo las cargas a un anillo que contornea y ensancha la cimentación. Este método se utiliza cuando la superficie de apoyo de las zapatas resulta insuficiente por trabajar a tensiones muy altas o porque los materiales que la conforman se han degradado. Tenemos Para lograr una buena unión entre los hormigones hay que preparar la superficie de contacto, picando y limpiando la zapata antigua y conseguir un perfil de contacto óptimo entre ambas partes. Una buena adherencia puede obtenerse también impregnando la superficie de contacto del hormigón viejo con resinas epoxi antes de hormigonar. El hormigón nuevo debe tener una resistencia característica igual o ligeramente superior a la del existente, nunca debe ser menos. Tenemos la ampliación por debajo de la cimentación, una operación que consiste en construir una zapata debajo de la existente para soportar la carga que realmente actúa o que se prevé que va a actuar. La operación de ampliación comienza con la descarga total del cimiento o dejando como máximo actuar sobre el mismo el peso propio del muro o pilar de la primera planta. Incluso con la descarga total del cimiento es prudente realizar la operación por puntos sucesivos. Lo correcto siempre es emplear morteros expansivos en la junta horizontal entre los macizos nuevos y viejos para su puesta en carga. También podemos utilizar gatos hidráulicos normales o gatos planos para conseguir una puesta en carga gradual y controlada. Tenemos la sustitución de zapatas corridas o continuas, donde con descalce parcial de la cimentación y bajando hasta un nivel de terreno resistente. Si el muro se halla en buenas condiciones y no tiene muchos huecos, no es necesaria la descarga total de este. Normalmente se realiza también un aumento del área de contacto de la nueva cimentación. En algunos casos, el recalce se hace con fábrica de ladrillo, similar al muro recalzado sobre una zapata de hormigón, pero en general se construye con hormigón todo el recalce. Tenemos la sustitución de zapatas aisladas. La sustitución de zapatas aisladas consiste en la demolición completa de la zapata existente antes de la ejecución de la nueva. Esto hace que sea mucho más comprometida que la de una zapata corrida que se puede realizar a partes parciales. Tenemos las intervenciones en sótanos, donde aplican dos casos diferentes. En la rehabilitación propiamente dicha de sótanos y para la construcción de más plantas debajo de las existentes, tenemos un procedimiento muy habitual en edificios antiguos. Aquí nos centramos en las operaciones de recalce de los elementos estructurales y no nos detenemos en la construcción de las nuevas plantas de sótano. Tenemos el recalce por bataches, donde se puede excavar todo el solar excepto la zona cercana a medianeras y calles, que se deja en talud. Luego se excava en el talud hasta la medianería, construyendo el batache con una anchura que varía entre la calidad del terreno y de la obra. Esto va entre 1,50 m a 2 metros. Los bataches deberán distanciarse al menos 2 veces su anchura para no producir tramos de descalce muy largos. Es conveniente soportar los costados verticales de cada batache.
Tenemos el recalce por pozos, donde se crea un marco de hormigón alrededor del futuro pozo y luego se inyecta en el espacio interior hormigón hasta crear un bloque cementado. Al final, se regula la presión de último momento para lograr la puesta en carga de vigas superiores que pueden arrostrar las cabezas de estos pozos, o bien se pueden contar con la losa de ese nivel para tal función. Tenemos los recalces con micropilotes que atraviesan la cimentación. Previa descarga de esta, se excava el entorno del recalce, se construye una zapata por debajo del nivel de sótano adherida a los pilotes y finalmente se forran los pilotes con hormigón para reducir la esbeltez, quedando así el recalce terminado que tiene el inconveniente de que ocupa un espacio considerable. Están las intervenciones profundas, que siguen dos métodos. El primero es la sustitución de la cimentación por otra nueva, generalmente dejando la antigua pero sin función alguna. El segundo tipo de actuación es el refuerzo de la cimentación existente con nuevos pilotes, casi siempre de mejores características resistentes, pero encepados conjuntamente con los primeros. Aquí tenemos tres variantes principales de ejecución de los pilotes. Están ejecutados desde bataches abiertos bajo las cimentaciones, atravesando las cimentaciones existentes o adosando los pilotes a las cimentaciones y transmitiendo las cargas con elementos puente. Tenemos los recalces por pozos profundos. Es un método empleado tradicionalmente en la consolidación de cimentaciones de muros. El sistema no es válido para zapatas aisladas ya que ofrece más riesgo en su ejecución y requiere la presencia de agua en cantidades apreciables en la excavación. Tenemos recalces mediante pilotes que rodean la cimentación. Esta técnica se utiliza para transferir las cargas de grandes macizos a firmes muy profundos, sobre todo cuando hay que atravesar estratos débiles o con agua. Es muy importante que no se produzcan fuertes vibraciones o impactos en la ejecución de los pilotes para no afectar al edificio, con lo cual solo podrán ser excavados con herramientas helicoidales. Este método se puede utilizar tanto para zapatas aisladas como para zapatas corridas. Tenemos el recalce mediante pilotes especiales debajo de la cimentación. Esta operación consiste en reparar la cimentación actuando por debajo de la misma. Es como el caso de los pozos de ejecución manual, pero en vez de esto se utilizan pilotes. El recalce mediante pilotes bajo la cimentación es una técnica segura, pero no es apta para cualquier tipo de terreno. La puesta en carga se realiza durante la propia ejecución, lo cual puede ser muy útil. Tenemos los recalces mediante la ampliación del número de pilotes, que consiste en la construcción de pilotes del mismo tipo a la misma o mayor profundidad que la de los existentes. Los pilotes se deben situar de forma simétrica y a una distancia mínima de los antiguos, dejándose una holgura suficiente para la introducción de un mortero expansivo. Tenemos pilotes que atraviesan las cimentaciones existentes, donde el micropilote es un pilote de pequeño diámetro entre los 100 y 300 milímetros y es un elemento estructural de empleo muy generalizado en la actualidad para tareas de recalce y consolidación de cimentaciones. Pueden ser hormigonados por gravedad o a presión, con vaina recuperable o perdida, y su capacidad portante varía según el diámetro y tipo entre las 10 y las 100 toneladas. Tenemos los pilotes adosados mediante cabezales de unión posteriores, que se trata de pilotes verticales con diámetros entre 30 y 60 centímetros, que son adecuados para el recalce de muros o zapatas corridas con cargas importantes y cuando la obra permite introducir maquinaria relativamente pesada y de bastante altura. Tenemos intervenciones sobre el terreno, donde las actuaciones sobre el terreno tienen como objetivo mejorar o corregir la capacidad portante del terreno u otras características. Al contrario que los anteriores casos, este tipo de operaciones operan sobre el terreno directamente, no sobre los cimientos. Puede ser como manera complementaria a las intervenciones sobre los cimientos o como técnica exclusiva. Tenemos las inyecciones, que son intervenciones mediante las cuales se inyectan determinados productos en el interior de un suelo a fin de obtener mejoras, tales como la reducción de la compresibilidad, el aumento de la resistencia o la disminución de la permeabilidad. Los productos utilizados se inyectan en forma líquida y luego se solidifican. Habitualmente se trata de lechada de cemento, a veces con adición de bentonita en dosificaciones agua-cemento de 1 a 2. Son las denominadas inyecciones convencionales. También podemos recurrir a las inyecciones químicas usando resinas orgánicas diluidas en agua o geles de sílice.
Tenemos las inyecciones de cementación, que consisten en hacer penetrar en el terreno a través de taladros de pequeño diámetro la correspondiente solución, formando con el terreno un material de alta resistencia y cohesión. Las aplicaciones de este método son variadas. Se pueden crear macizos consolidados debajo del edificio. Se pueden mejorar las cimentaciones existentes solidarizándolas o mejorando su apoyo. También construir pantallas o elementos rígidos alrededor del edificio o cortar afluencias de aguas. En general, se mejoran las capacidades mecánicas del terreno, se cementa y se colmatan sus poros reduciendo la permeabilidad. Tenemos las inyecciones de relleno. Estas inyecciones, parecidas a la de cementación, se utilizan para colmatar y sellar capas de terreno o rellenos flojos en las que existen huecos importantes. La idea es que el conjunto resultante del terreno con los huecos rellenos soporte las cimentaciones en condiciones adecuadas de seguridad y con pequeños asientos posteriores. Tenemos las inyecciones de compactación, que consisten en la introducción en el terreno de un mortero plástico a elevadas presiones. Este mortero más viscoso de lo habitual desplaza el terreno en lugar de rellenar los huecos, densificándolo y creando una estructura final mucho más resistente. Se utiliza para la recuperación de asientos diferenciales, levantamiento o rectificación de rasantes en soleras, reforma de apoyos de zapatas o mejora de la resistencia del terreno en torno a cimentaciones por pilotaje. Tenemos la técnica del jet grouting. Se trata de un sistema de inyección que utiliza presiones muy altas. Las altas velocidades con las que sale el producto consiguen romper el suelo, desplazan las partículas hacia afuera y mezclan el suelo adyacente con una lechada de cemento. En la primera fase, se perfora el terreno con toberas de diámetros comprendidos entre 8 y 11 centímetros y posteriormente se inicia el tratamiento realizado de abajo hacia arriba mediante esta tobera o tubo inyector. Esta operación exige un alto grado de control en la ejecución. Y tenemos otras operaciones como armado del terreno, sustitución del terreno y pues compactación del terreno. Muy bien, jóvenes, esto sería todo para esta unidad número 2. Que pasen una excelente semana. Estaré subiendo esto a la plataforma. Saludos.